El Ministerio de la Iglesia Cristiana Reino de la Gracia tiene el agrado de presentar el mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, en la voz del pastor Raúl Suárez. Es nuestro deseo que esta palabra sea de edificación para su vida en Cristo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a dar lectura desde el verso 5 al 8 inclusive. Si lo tenemos todo, damos lectura. Esta es su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una vez más, el modelo. Una vez más, el referente perfecto. ¿Cuántos están oyendo? Una vez más, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y cuánto, hermanos, hemos aprendido y debemos aprender aún de Él? ¿Cuántas cosas todavía tendrá que comunicarnos Dios de esta hermosa persona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? ¿De cuántos ejemplos bíblicos podríamos tomar de su persona, de todo lo que relatan los evangelios, de todo lo que profetizan los antiguos al respecto de Jesús, nuestro Salvador? Y podríamos enumerar muchísimas cosas que harían que nosotros nos gocemos y nos alegremos. Pero como siempre estamos hablando, hermanos amados, lo que nosotros tenemos que hacer es no solo estar atento a oír y a atesorar, sino a comenzar o a seguir desarrollando más exactamente la práctica de esta vida maravillosa que nos ha concedido Dios en Jesucristo. Siempre decimos que somos personas que Dios eligió para hacer su voluntad. Hermanos amados, y eso es tan cierto como que estamos hoy aquí. Pero eso que es tan cierto y que lo tenemos presente como cada uno de nosotros nos vemos hoy, tenemos que tenerlo presente a cada instante de nuestra vida. Porque a pesar de todo el conocimiento que Dios nos ha dado, ¿cuántas cosas hacemos que no corresponden a esta vida? ¿Cuántas cosas todavía damos vueltas y vueltas, como tantas veces se ha dado ejemplo al pueblo de Israel, 40 años en el desierto? ¿De cuántas cosas todavía nosotros le damos vuelta y esperamos y parece que queremos una revelación mayor y parece que necesitamos algo mayor? Anoche Dios nos habló, una vez más nos hizo darnos cuenta de que la adoración a Él a nosotros nos conviene, ¿o no? Y nos hemos gozado tanto, que hoy debería estallar aún más por lo que hemos comprendido anoche. Sin embargo, no es así. No es así porque en el día no nos acordamos. No es así porque en el día no lo tenemos presente. No estamos sumando.
Estamos recibiendo, pero no sumamos. No tomamos esto sin dejar de hacer lo otro. Y si hay algo que Jesús reclamó a aquellas personas que se jactaban de la ley, era justamente eso. Esto te era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Para que el cristiano se edifique y crezca y cada día se extienda más en esta vida que Dios le ha dado, necesita añadir, sumar. Necesita enriquecerse y practicar. No tan solamente saber que está. Podemos enseñarlo. Los hermanos que pasaron diferentes tipos de situaciones después de la palabra que el Señor nos habló, tanto aquí como en Gualeguay, acerca de las pruebas que tendríamos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Muchos hermanos dijeron después de esa palabra, pastor, no sabe la prueba que nos vino, inclusive los hermanos de Gualeguay. Nos vino la prueba y las cosas que pasamos, pero el asunto era apuntar al resultado, no a la prueba en sí, sino al resultado que dejaría en nosotros una seguridad mayor para enfrentar cosas mayores. Amén. Y no olvidarnos de ello, porque una vez que Dios habló, las cosas comienzan a suceder, para que tengamos nosotros una práctica y una vivencia de la palabra de Dios. Amén. Y no que sean solamente palabras que estamos conociendo, sabemos lo que dice allá, sabemos lo que dice en otro pasaje, conocemos la Biblia, conocemos aparte una buena parte del propósito de Dios. Conocemos bastante, gracias a Dios, de su voluntad. ¿Y qué hacemos con todo esto? Jesús conocía la voluntad de Dios y dijo, vengo a hacer tu voluntad. Amén. Mire, hay unos pasajes que yo se los leo así rapidito. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y estamos hablando de que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Estamos hablando de Jesús como maestro por excelencia, como modelo perfecto. Estamos hablando de aquella persona que en un cuerpo de carne semejante al nuestro hizo la voluntad de Dios. Estamos hablando de aquella persona que aunque era Dios, fue un hombre. Estamos hablando de aquella persona que obtuvo una victoria tremenda para la raza humana y nos la dio. ¿O no se siente parte de ello? Entonces alabe a Dios y se siente parte de ello. Capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús, el modelo. Capítulo 12, verso 49, del mismo Evangelio. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Ahora fijémonos. ¿Cuántas cosas hablamos que el Dios, el Padre, no nos dio a hablar? ¿Cuántas respuestas damos que no pertenecen a esta vida cristiana que estamos practicando? ¿Cuántas soluciones traemos que no corresponden a esta nueva vida? ¿Cuántas actitudes que no corresponden a esta vida? Ahora cabe preguntarnos, ¿conocemos nosotros qué es lo que corresponde en cada situación? Yo estoy seguro que sí. ¿Escuchó? Estoy muy seguro de que sí sabemos lo que tenemos que hacer en cada situación. El problema no está allí. El problema está en que yo me apresuro.
El problema está en que nosotros no meditamos, no nos detenemos, no pensamos que somos ese hombre perfecto que en su andar debe dejar una marca gloriosa del evangelio bendito de Dios. No meditamos en eso. No importa. Sí que importa. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de alguna manera, hermanos amados, somos líderes, algunos en su hogar, algunos entre hermanos, algunos hermanos porque sencillamente es una persona que se dedica a la lectura o se dedica, qué sé yo, a estar atento al mensaje y comparte con otros y de alguna manera se hace líder. ¿Hacia dónde llevamos nosotros a aquellas personas que nos siguen? Su familia, ¿hacia dónde la lleva? Jesús, ¿hacia dónde nos llevó? ¿Entiende? El mensaje perfecto de Jesús fue la vida de Jesús manifiesta, donde los escribas y fariseos tenían que enmudecer porque éste hablaba como quien tenía autoridad porque la tenía. Porque el Padre que lo envió a hacer aquellas cosas estaba con él porque hacía siempre lo que Dios le había enviado a hacer. Ahora nosotros queremos autoridad y la tenemos. Pero solamente se obtiene su manifestación se obtiene de una sola manera, haciendo la voluntad de Dios. Así se obtiene, está para nosotros, nuestra es. Sin embargo, no se manifiesta en nosotros, hermanos míos, a menos de que nosotros hagamos todo aquello para lo cual Dios nos trajo. Así que en una situación, en un problema, en una circunstancia, tiene que haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué los hermanos a veces no nos llevamos bien? ¿Por qué surgen situaciones y circunstancias que a veces no sabemos cómo resolver? Por la sencilla razón de que indirectamente o directamente nos consideramos mayores que los demás. Y aunque no lo digamos con estas palabras, la persona que dice yo tengo razón se considera mayor. La pregunta sería, ¿es esa la respuesta que Dios espera? ¿Es esa la palabra que corresponde a esta actitud? ¿Es esa la forma en que yo debo enfrentar esta situación? ¿O Dios espera más de mí? Hoy Dios esperó de nosotros más que ayer. Y mañana espera Dios más que hoy de nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy Dios nos da un conocimiento mayor de lo que teníamos ayer. O nos habla de cosas que pasan dentro de nuestros corazones y que nosotros las sabemos. Y que para mañana Dios espera que haya una resolución al respecto. Determino hacer algo. Tomo la autoridad que tengo como hijo de Dios y determino hacer tal cosa que corresponde, que conviene, que me ayuda o que ayuda a otros en muchos casos. Que lamentablemente es lo que a veces no nos ocupamos, la ayuda hacia otros. El problema que tenían los filipenses aquí, la carta a los filipenses está mostrando de que había problemas justamente de diferencia entre hermanos. Entonces el apóstol Pablo los exhorta que haya en ellos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Miremos cómo dice el verso 1 del capítulo 2. En adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Leímos así? Entonces entendemos que el apóstol Pablo le está diciendo que no sucedan estas cosas, no hagan las cosas por contienda. ¿Sí? Y si bien es cierto, por ahí pasa o por ahí no, hay en corazones que está allí encubierto y a lo mejor está pasando o a lo mejor no está pasando, no sé.
Lo que sí sé que hay en muchas cosas que nosotros debemos aplicar esta verdad. ¿Cuál es la verdad de la que estoy hablando? Que tiene que haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? No estimó el ser igual a Dios. No se aferró a hacerlo. Y se hizo como uno de nosotros. ¿Con qué necesidad? Él era el Hijo de Dios. Él mismo era Dios. Tenía una gloria de la cual recuerda en el capítulo 17 que quiere volver a tener cuando vuelva con el Padre. Y lo dejó por venir a ser como uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. No hizo las cosas por contienda. No hizo las cosas por aparecer primero. Él era Dios. El cristiano tiene que saber que si Cristo Jesús es el modelo perfecto, nosotros tenemos que ir mejorando cada día, cada momento de nuestra vida, mejorando, superándonos. Porque para eso Dios nos dio la capacidad, no solamente, hermanos míos, de poder hacerlo, sino de entender para hacer aquello que corresponde. Y entonces le dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La versión, lenguaje sencillo, dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. El que está unido a Cristo Jesús no puede tener otra forma de pensar. Entonces lo que está diciendo el apóstol acá, que los que tienen esta unión con Cristo procedan conforme al pensamiento que procede de Él, a la actitud que procede de Él. Amén. Ahora, ¿por qué nos conviene? Ayer el Señor dijo algo que me alegró tanto, hermanos amados, porque son cosas que sabemos, pero cuando Dios las afirma trae mayor confianza, mayor seguridad. Dijo, hoy le alabamos a Dios acá, pero después fuera de este cuerpo seguiremos alabando a Dios siempre. Estaremos siempre con Él, nos uniremos a Él y estaremos con Él donde Él esté, estaremos nosotros. Así nos decía el Señor y nos alentaba y ensanchaba nuestros corazones al oír estas palabras. Entonces, hermanos amados, la vida que nosotros estamos practicando no es que vamos a practicar esta vida porque estamos en este cuerpo. No, vamos a practicar esta vida a pesar de este cuerpo, pero la vida que estamos practicando es la vida que vamos a tener por la eternidad. ¿Escuchó? No hablo del cuerpo, hablo de la vida. Cuando nosotros nos ponemos a pensar de que Jesucristo descendió del cielo para exaltarlo al hombre, es como que vino, lo buscó, se lo llevó y lo sentó a la diestra de Dios. Lo digo así medio vulgar para que entendamos. Descendió, vino, tomó al hombre, lo subió y lo sentó allí a la diestra de Dios. Vamos nosotros a la carta de los Efesios y vemos, estamos sentados con Cristo juntamente allí. ¿O no? Y eso produce en nosotros una alegría, una mayor confianza, una mayor seguridad. Pero es algo que tenemos que tener presente siempre, cada paso de nuestra vida, cada actitud, cada respuesta. Mire, nuestra meta tiene que llegar a ser que alcancemos la persona de Jesucristo. Y aunque sé que lo sabemos, esto es algo que tenemos que tenerlo presente todos los días y cada instante. ¿Entiende? Porque si usted va a almorzar, no está pensando que va a almorzar como Cristo. ¿Y por qué no? Suenan a exageraciones estas cosas. Pero nosotros tenemos que ir al modelo perfecto y hacer todo lo que Cristo hizo a la manera que Cristo lo hizo. Porque hay algo que es irrevocable. Dios dice que usted y yo nacimos de nuevo y que somos un hombre nuevo. Y que a esto no hay quien lo cambie. ¿Es verdad o no? A esto no hay quien lo cambie. Ahora hay tres palabras muy hermosas en estos versos que hemos leído para iniciar el mensaje de hoy, que yo quiero que hablemos un poquito de ello, porque estamos muy involucrados con esto.
habla de nosotros, aunque hable de Dios. Si habla de los hijos de Dios, habla de Dios, ¿verdad? Y así cada tribu que vemos en la antigüedad, se nombraba toda la tribu, pero era una sola persona que inició la tribu. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y así nosotros podemos contemplar tantas cosas. Cuando alguien dice un hijo de Dios, por eso que muchos no aceptan, tampoco aceptaron a Jesús, porque yo soy el hijo de Dios. ¿Cómo vos sos hijo de Dios? Naciste de José y de María, según sus ojos. Y entonces no podían aceptar porque no encajaba, era un hombre. Es que es eso lo tremendo. Oiga, ni siquiera conocemos nosotros el punto equilibrado de la persona de Jesucristo. El punto equilibrado de la persona de Jesucristo es que Él es Dios y que Él es hombre. ¿Entiende? Esto parece una locura, pero es una verdad bíblica. Gloria a su nombre. Lo que está haciendo Pablo en este pasaje justamente en el que nosotros leemos del capítulo 2 de Filipenses, versos 5 al 7 sobre todo, donde habla de las tres palabras que yo le hablo, nos muestra dos cosas muy importantes. Justamente eso nos muestra la realidad de la humanidad de Cristo y la realidad, hermanos amados, de la divinidad de Cristo. ¿Escuchó? La realidad de la humanidad y la realidad de la divinidad. La ciencia tropieza con esto porque dice la ciencia algo gracioso. El hombre desciende del mono. Y según sus ideas y sus estudios, la creación misma evoluciona cambiando, cuando no es así. Según la Biblia, todas las cosas tienen su naturaleza y ninguna se mezclan entre sí, porque Dios, el Creador, así lo estableció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen más gloria a Dios? Así que podemos contemplar en estos pasajes la realidad de la humanidad de Cristo y la realidad de la divinidad de Cristo. Vamos a ver. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice estas palabras? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces empieza diciendo esta palabra, la palabra que la Reina Valera traduce siendo. Oiga, la palabra que la Reina Valera traduce siendo, como dice acá, el cual siendo, el verso 6, el cual siendo en forma de Dios. La palabra siendo, mire, pertenece a un verbo griego que no es la palabra corriente para ser, o sea, para hablar de un ser, ¿se entiende, verdad? No es la palabra común para hablar de un ser. Describe, oiga, lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. Describe esa parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Así que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. No somos solo Jesús. Solo Jesús dice que Jesús es el único. Nosotros decimos que Jesús es Dios, que forma parte de la Trinidad. ¿O no? Gloria a su nombre. Entonces lo que Pablo está diciendo, que Jesucristo justamente es esencial e inmutablemente Dios. O sea que comienza afirmando que Él es Dios. Muchachos, no piensen que porque lo vieron allí, que nació en aquel lugar, de la forma en que nació en el lugar que estuvo, es un hombre más. No es un hombre más. No es un hombre más. Es Dios en un cuerpo humano. Entonces decimos, sí, que exaltó la raza. Pero lo que es más maravilloso es decir, un Dios que ame tanto como el nuestro. Es como
si cualquiera de nosotros viera a la peor persona de la humanidad estar en la peor condición y le cambiara el lugar, le dijera, anda vos a mi casa, disfrutá de mis bienes, que yo voy a estar en tu lugar, debajo del puente, envuelto en diarios y tantas cosas. ¿Podría alguien de nosotros, cristianos y todo, hacer tal cosa? Bueno, Dios lo hizo. Nuestro Dios lo hizo. Porque le amó. Porque nos amó. Vio la condición y no dijo muerte, dijo vida. Padre, yo tomo su lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces decimos que lo que afirma el apóstol Pablo justamente es que Jesucristo es Dios. Bien, esa es la primera palabra, siendo. La palabra siendo muestra, vuelvo a leerlo para que nos quede a todo. Describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. Describe a esa parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Entonces, ¿lo destrozaron a Jesús? Sí. ¿Destrozaron su cuerpo? ¿Destrozaron su carne? ¿Lo mataron, pero él permaneció inmutable? ¿No cambió en nada? No cambió en nada. Jesucristo, Dios, siguió siendo Dios. ¿Escuchó? Lo tremendo de esto es que ese Dios se sujete por un tiempo a la misma muerte. Se sujete al sepulcro. Hasta que se cumpliesen los 3 días dados por el Padre. Y entonces salió. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces estamos conociendo el punto exacto para calificar a nuestro Señor y Salvador. Buen Dios, Jesucristo. Amén. No lo traemos tan abajo que al fin y al cabo es uno más. No lo subimos tan arriba que decimos es inalcanzable el modelo. Lo ponemos donde Dios lo puso. Para que todos le veamos y anhelemos y deseemos con todo nuestro corazón alcanzar esa imagen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan más gloria a Dios? ¿Está contento? ¿Estamos contentos? ¿Esto es lo que hace Dios por nosotros? Luego pasa a decir que Jesús era en forma de Dios. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí están las 2 palabras restantes. Las 2 palabras hablan de forma. Dice, hay 2 palabras griegas para forma. Una es morfé y la otra es schema. Tenemos que traducir las 2 palabras por forma porque no tenemos otro equivalente en el español. Pero no quieren decir la misma cosa. ¿Escuchó? Morfé es la forma esencial que nunca cambia. Por eso el fue, es y será Dios. Por eso Él fue, es y será el mismo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por eso cuando decimos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque no podemos cambiarlo, no cambia porque Él es Dios, es inmutable, hermanos amados, y esta esencia muestra que no cambia. Entonces la esencia de Jesucristo es que es Dios. Sin embargo, la palabra gema es la forma exterior que cambia con el tiempo y la circunstancia. Por ejemplo, la morfé de cualquier ser humano es su humanidad. ¿Entiende? Entonces el ejemplo es, Jesús dijo, la mujer después del dolor de parto se goza porque ha traído un hombre al mundo. ¿Verdad que dice así? Porque Jesús sabía lo que decía. Lo que no sabemos a veces cuando leemos somos nosotros. Aunque sea un pequeño, lo que está allí es un humano. En su forma, hermanos amados, la palabra que nosotros usamos acá, morfé, no cambia. Y vemos que va creciendo, se hace un niño, se hace un adolescente, se hace un joven, se hace un adulto, se hace un anciano. Y sigue siendo siempre un ser humano. ¿O no?
Pero sin embargo, la segunda palabra, hermanos amados, habla de la forma exterior, de lo que cambia todo el tiempo. Y entonces vemos al niño de la misma manera, va cambiando. Hoy nace un bebé, a los años ya es una criatura mayor y así va creciendo hasta que llega a ser un anciano. Sin embargo, su humanidad, hermanos amados, no cambió en nada y su apariencia exterior cambió todo el tiempo. Ahora, por eso es que tenemos que entender nosotros, lo que nos pasan cosas de enfermedad en el cuerpo, de circunstancias en este cuerpo, los años que se nos vienen encima, que a veces no podemos hacer cosas que hacíamos cuando éramos más jóvenes. Si hay alguien que puede explicar estas cosas es la iglesia. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Entonces lo inmutable de Dios está metido aquí adentro. Está oyendo, lo inmutable de Dios está metido aquí adentro. La esencia de Dios está metida aquí adentro. En la persona de Jesucristo este hombre no cambia. Por eso el hombre es pasado por pruebas, por circunstancias, por situaciones y su fe sigue intacta sigue esperando en Dios, espera que se abran los cielos, espera en el Señor Jesús, espera el sonar de la trompeta y sigue siempre confiando porque lo que está aquí adentro y le pertenece a Dios y de Dios vino, a Dios volverá, hermanos míos, inmutablemente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso no podemos dejarnos persuadir por las cosas que nos suceden. Jesús mismo, hermano, era Dios. Él sabía que todo lo que le iba a acontecer en cuanto al cuerpo, iba a sufrir, iba a tener dolor, no era fácil. Pero él sabía que en cuanto a Dios era inmutable. Se metió en un cuerpo para que pudieran presentar un sacrificio. Pero no podían dejarlo allí para siempre porque él mismo era Dios. Ahora lo que tenemos que entender nosotros es que aquellos que estamos en el crisol, gocémonos y alegrémonos, porque ¿cuánto durará? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Considerando que para el Señor, hermanos amados, 1000 años es como un día, para nosotros parecerá una eternidad. Para capaz Dios diga, estás en el primer día de los 3 días que te tocan, pero cuando salgas de allí seguirás siendo la misma persona inmutable. El espíritu que te he puesto no cambiará, no variará, no sabrá forma de cambiarlo. Él te sacará, hermanos amados, reluciente, mostrando la verdadera vida cristiana. ¿Por qué tenemos que saber esto? Para que sepamos en el lugar que Dios nos ha puesto. Porque los cristianos no entendimos durante mucho tiempo, Jesucristo muy Dios, Jesucristo muy hombre. Es lo mismo. Y algunos hermanos se descuidan de esto, van y pecan y desobedecen. Acá dice la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Esto no es un juego. Dios hizo algo que jamás el hombre pudo comprender. Pero nosotros como iglesia debemos comprender. Debemos alcanzar el conocimiento y darle valor a esta vida preciosa que nos ha dado. La palabra que usa entonces el apóstol Pablo para decir que Jesús es forma de Dios es morfé. Es decir, su esencia inalterable es la divina. Aunque su gema exterior cambiara, y aunque cambiara, seguiría siendo Dios. Sus manos agujereadas, su costado traspasado, la corona de espina que traspasó allí sus cueros cabelludos, los huesos que se desconjuntaban, su corazón que se derrite como cera. Ese es el hombre para el sacrificio. Pero en ese cuerpo habitaba Dios. ¿Cuántos lo creen? En ese cuerpo habitaba Dios. Ahí estaba. ¿Y ahora? ¿A dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos alaban a Dios por tenerlo? La esencia que Dios puso aquí adentro fue y será inmutable. ¿Cuánto lo creen? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pasa que nos ayuda. Si usted lo mira bien, nos ayuda. Afirma nuestros pasos. Nos da mayor seguridad. Nos damos cuenta que aunque vengamos nosotros con un dolor aquí, con un dolor allá, con dolor en la cabeza, con un montón de cosas, no está sucediendo nada más que lo que está en la Biblia.
El hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando, pero aun cuando se esté desgastando puede ir renovándose de día en día en el hombre interior. ¿Puede hacerse esto? ¿No ve que esto no es para entendimiento humano? El ser humano se rompe la cabeza para querer entender cómo sucedieron todas las cosas. Hermanos amados, ¿cuántos años, miles y miles y millones de años hace que está creado el cielo, la tierra y todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos y más allá todavía? Y ninguna de esas piezas que Dios puso cada una en su lugar se movieron de allí jamás. Planetas, estrellas mucho más grandes que nuestro planeta están allí en ese lugar donde Dios los puso, y los hombres con su ciencia dice obra de la casualidad, una explosión, ninguna obra de la casualidad, la obra de nuestro buen Dios que nos amó, que nos dio una habitación que jamás el hombre hubiese imaginado y que a pesar del error del hombre se descendió a la tierra, tomó la forma humana y lo exaltó al hombre y lo puso allí a su diestra para que todos observen que Él amó al hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan más gloria a Dios? Ahora tenemos nosotros que recobrar ese valor para nosotros. Porque si esto, hermanos amados, es así, si nosotros como ser humano hemos tenido tanto valor para Dios, ¿cómo nosotros no lo vamos a tener por nosotros mismos? ¿Cómo usted no va a valorar a su hermano? Dios estaba allí en su gloria, en su trono, y lo dejó todo por uno que está a su lado. Y por ahí de repente nosotros, por la sencilla razón que esta humanidad o esta carne traicionera nos domina, nuestros pensamientos, miramos despectivamente a una persona que se sienta a nuestro lado. O miramos despectivamente porque no encaja en las ideas que tenemos nosotros de cómo tienen que ser los cristianos, los hijos de los cristianos y demás. Entonces ya nosotros allí emitimos un juicio y pensamos esto y decimos lo otro, y resulta que por mí y por esa persona de repente de la cual yo estoy observando mal, Jesucristo murió. Dios descendió del cielo y se manifestó en la tierra en un cuerpo de carne por mí, pero también por Él. Por eso que el apóstol Pablo dijo, así como creen que ustedes son de Cristo, creen que nosotros también lo somos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan más gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos? ¿Será que hoy habrá una alabanza a Dios? ¿Una genuina adoración a Dios habrá? Escuche, ¿quién sabe dónde está Cristo? Lo tiene usted, lo tengo yo. El Dios maravilloso descendió del cielo, está aquí adentro. ¿Puede alguien tocarnos? Nadie puede tocarnos a menos que Él lo permita para algún provecho. Ni siquiera puede pasar porque pasa. Si lo permite es para algún provecho. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se puede entonces? ¿Se puede entonces o no? La situación difícil, el problema con el hermano, el problema con la hermana, el hombre interior puede crecer. ¿Puede seguir desarrollándose igual? Amén. Está enfermo, tirado allí, parece que hasta va a morir. El hombre interior sigue vivo. Porque ahora van a venir situaciones, otra vez. Es que son necesarias. Si no pasara nada de esto, si Cristo no hubiese llegado hasta la cruz, nosotros no estaríamos acá hoy. Si no hubiese caminado hasta la cruz esperándole todas las cosas que le esperaban, no estaríamos acá hoy. Si no hubiese muerto en la cruz, no estaríamos acá hoy. Amén. Y si no lo hubiese resucitado Dios, no estaríamos justificados y felices como estamos. Porque estamos felices, ¿o no? Porque estamos felices, ¿o no? Porque somos personas sin culpa, ¿o no? Con una vida eterna, gloriosa y maravillosa que comenzó en Jesucristo y que no tiene final. ¿Usted lo puede creer? Nosotros lo creemos, aleluya. Entonces hacemos un repaso, ¿sí? Se traducen las dos palabras de la misma manera porque en el español no hay un significado que pueda asemejarse. Entonces lo traducen obviamente de la misma forma. Sin embargo, una habla de la esencia que no cambia y la otra habla de lo exterior que cambia todo el tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos entienden entonces? Entonces Jesús tenía las dos cosas. Era inmutablemente Dios y era de ser humano. ¿O no? Cuando fueron al sepulcro ya no estaba. Pero si hubiese estado, hubiesen encontrado lo mismo que pusieron.
Y esencialmente seguiría siendo un hombre. Hablando de la humanidad. Hablando de la palabra gema. Y hablando de la palabra morfe, sigue siendo Dios. La muerte lo soltó. Gracias a Dios vivimos por ello. Amén. Ahora entonces tenemos que entender nosotros que van a pasar los años y tenemos que hacernos de la idea que este cuerpo vamos a dejarlo, hermanos. Lo que no tenemos que estar pensando es, ¿cuándo me voy a ir? ¿En qué momento? ¿Estaré preparado? ¿Vendrá el Señor en el momento que yo me descuide? No tiene por qué descuidarse. No tenemos por qué descuidarnos. ¿Gustamos esta vida? Vivámosla. No dejemos que sean solo palabras. Si gustamos esta vida hermosa y maravillosa que Dios nos ha dado en Jesucristo, vivámosla. Y si la vivimos, hermanos amados, tenga la plena seguridad que el oído más afinado para oír esa trompeta lo tenemos nosotros. ¿Cuántos levantan su mano y creen? Lo tenemos nosotros. Cuando suene esa trompeta la vamos a oír. Y cuando lo oigamos, seremos llevados, arrebatados y transformados en el aire. Allí seremos librados de este cuerpo, mientras tanto no. Mientras tanto tenemos que ser sabios como el apóstol Pablo. Y dijo, no quiero ser hallado desnudo, sino quiero ser revestido. Cuando llegue ese día de que suene esa trompeta, yo quiero estar en pie, en las primeras filas predicando el evangelio. Anunciando esta verdad y enseñando a otros esta verdad. Eso es lo que quería el apóstol Pablo. Ya sé que la habitación celestial es mucho mejor. Estar con Cristo es mucho mejor. Pero por causa de los hombres, por causa de los escogidos, por amor a los escogidos, él se quedaba. Prefería quedarse, escogía quedarse. Porque sabía, hermanos amados, de todas maneras, que el conocimiento que Dios le había dado, él tenía que difundirlo, compartirlo, hacerlo saber a otra gente. Y llegó hasta nosotros para la gloria de Dios. Y hoy podemos hablar estos misterios gracias a que Dios usó a este hombre. Y este hombre, hermanos amados, no estimó preciosa su vida para sí mismo, sino que él mismo como Cristo la dio en la cruz, él la dio en el evangelio predicando la verdad. No murió en la cruz, murió, hermanos amados, allí degollado, muerto por los hombres, pero en el tiempo que Dios quiso, en el tiempo que Dios estableció, cuando culminó la tarea, cuando acabó la carrera, cuando fue manifiesto que guardó la fe, llegó su día y se fue para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿a qué cosa tendremos temor? A ninguna. Capítulo 3 de la carta a los Efesios, verso 16, dice esto. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Fortalecidos con poder en el hombre interior? Sí, en ese hombre interior, no el de afuera, el interior. El que es la vida. El que no tiene retroceso. El que no cambia. Entonces, mientras lo de afuera se va desgastando, va perdiendo todo lo que la vitalidad y todo lo que podemos imaginarnos, el hombre de adentro puede ser fortalecido con poder. ¿Para qué? Para pasar las pruebas, para pasar las situaciones, para pasar lo que sea, para que nuestra fe no falte, para que el nombre de Dios sea glorificado en muerte o en vida, como dice el apóstol Pablo. La cuestión es que Dios sea magnificado. Ya sea que muera por la causa de Cristo. Ya sea que viva para Cristo. Dice, en todo o en cualquiera de las dos circunstancias, Cristo va a ser magnificado. ¿Cuántos lo creen? Ahora, tenemos que armarnos de este sentir, porque bien se enseñó a los niños y a los jóvenes que nosotros tenemos la Biblia aquí en nuestra mano. Lo que costó, la gente que murió por ello, los países que hasta el día de hoy están prohibidas la palabra. Los países que hasta el día de hoy quizás matan a los cristianos por esta verdad. Y nosotros la tenemos día tras día y no le damos el valor de leerla, de introducirnos en el conocimiento que ella tiene, siendo que ella habla de nosotros. Y no habla de nosotros pecador, habla de nosotros santos, habla de nosotros justos, habla de nosotros los perfectos, los que hemos creído, de ellos habla.
¿Está oyendo? Si habla de ello, habla de usted y habla de mí, habla de nosotros. Gloria a su nombre. Romanos capítulo 7, verso 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Siempre el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Ando alusión justamente a lo que está adentro, lo que Dios puso, lo que está afuera. Gemma sigue su curso. Se arruina y hasta tiene sus deseos propios del cuerpo. El apóstol Pablo dijo que en sus miembros está el pecado. ¿Sí? Amén. Porque ¿de dónde salen esos deseos, esas cosas, esos pensamientos, esas malas informaciones o esas malas actitudes? De la naturaleza caída, el cuerpo es la que lo manifiesta y demás. Pero nosotros, hermanos amados, nacimos de nuevo. Y el hombre interior que está en nosotros se deleita en la ley de Dios. No hay nada más precioso para él. No hay nada más precioso. Él vive conforme a esa ley. Y nosotros somos ese hombre. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, verso 16. Aquí está el pasaje que trajimos a memoria hace un rato. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿De quién habla? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior del mismo, no obstante, se renueva de día en día. Así que pase lo que pase, podemos renovarnos, fortalecernos, ¿o no? Desarrollarnos. Algunos piensan que postrado en la cama no pueden desarrollarse. Al que le toca estar enfermo en la cama. Hay profetas que Dios tuvo que echarlos a la cama para que pudieran oír. Y nosotros, sea cual sea la circunstancia de nuestra vida, podemos seguir creciendo en este hombre interior, fortaleciéndonos, desarrollándonos. ¿No es un privilegio? ¿Sabe cuánto habrán anhelado a saber algo así? ¿Tener algo así? Nosotros no solo lo sabemos, sino que pertenecemos a esta raza divina. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces el apóstol Pedro dice que tenemos una naturaleza divina, ¿o no? Gloria a su nombre. Y nos gozamos por formar parte en ella. Versión lenguaje sencillo, el mismo capítulo 4 de la segunda carta de Corintios, verso 16, dice de esta manera: por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Va cobrando más fuerza nuestro espíritu, el hombre espiritual. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de que nuestro espíritu fue vivificado por el Espíritu de Cristo? ¿Se acuerda? Que a partir de ahí empezamos a ser una persona espiritual, que no puede servir a Dios en la carne, sino en el espíritu. Bueno, ese espíritu, ese hombre, hermanos míos, que somos nosotros, es el que se renueva día tras día. Cualquiera sea la circunstancia que nos esté pasando, puede crecer. Cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir, puede desarrollarse. Cualquier situación que nos toque vivir, puede fortalecerse con poder, como pide el mismo apóstol Pablo. Así que nosotros debemos orar los unos por los otros para que esto sea hecho en nosotros, que se aumente el poder, que se aumente, hermanos míos, el crecimiento, el desarrollo, porque lo que queremos ser de una buena vez por todas es manifestar a Jesucristo con todas sus virtudes y cualidades que nos la dio. La tenemos, nuestras son. Añadamos cada día todas las cosas que tenemos que añadir y gocémonos por la vida que tenemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen más gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo le dijo allí en Colosenses: nadie os prive de vuestro premio. ¿Sabe cuántas veces le permitimos a terceros, privarnos de nuestro premio? ¿Sabe cuántas veces? Que porque me dijo, que porque me miró, que porque hizo, que porque no hizo. Que nadie nos prive. Si lo hizo, lo hizo. Yo tengo que conducirme como debo.
¿O no? ¿O no puede el hombre interior hacer esto? ¿No puede el hombre interior hacer esto? Escuche, el hombre interior que tenemos aquí adentro salió del sepulcro. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Salió del sepulcro, ¿no saldrá de la situación? ¿No saldrá del problema? No hemos tenido experiencia todos estos días con situaciones y circunstancias, y de todas ellas nos sacó vencedor el Señor Jesús. Nuestro buen Dios nos sacó vencedor. Así que gocémonos, alegrémonos, porque hay algo que puso aquí adentro Dios y es inmutable. Su vida es inmutable, no cambia, nos llevará hasta la misma presencia de Dios si creemos. Y yo creo que todos los que estamos aquí creemos. Podemos gozarnos, podemos alegrarnos. Esta es la palabra de Dios, hermanos míos, que produce y producirá aún más de lo que podemos ver y entender hoy. Gloria a su nombre. Así que nadie lo prive del premio. ¿Cuántos hombres espirituales hay aquí? Que nadie lo prive del premio. Ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su hija. Que nadie nos prive del premio. Amén. Pero sepamos que somos responsables delante de Dios de lo que Él nos ha dado. Y ocupemos nuestro lugar. Amén. Jesús dijo: Señor, Padre mío, lo que tú me diste, ninguno se perdió. Era responsable. Ninguno se perdió. Los cuidó. Es más, estaba por ahí y le dijo: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Porque Él sabía lo que se venía. Entonces intercedió por ellos. Fue responsable. Lo llevó hasta donde Dios el Padre le dijo que tenía que llevarlo. ¿Y nosotros? ¿Hacia dónde llevamos nuestra familia? Aquel que le sigue, ¿hacia dónde lo lleva? Gloria a su nombre. Porque hay algunos que se quieren quedar de este lado del Jordán. Dios le dijo: la tierra prometida está allá. El camino a seguir es este. Cruza el Jordán. Se quedaron de este lado. Porque ahí estaba bueno. El ganado se reproducía y bueno, ellos consideraban que era lo mejor. Pero Dios le dijo que allá. Amén. ¿Nosotros cruzaremos el Jordán? ¿Vamos en busca de nuestra tierra prometida? Hay una tierra que está prometida para los creyentes. Una tierra que es nueva y un cielo que es nuevo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para ello tenemos que cruzar del otro lado. No nos quedemos acá como esa película que dice a medias tintas. Un poco cristiano y un poco no cristiano. No quiero usar la otra palabra. Sino que parémonos en el lado que nos corresponde. Porque siempre hay alguien que te está siguiendo. Hay alguien que te está imitando. Y no podemos estar diciéndole toda la vida: no imites lo malo en mí, sino lo bueno. No. El apóstol Pablo no dice nada de eso. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? Con esta confianza, hermanos amados, vamos a llegar. Puesto de pie, por favor. El mensaje que acabamos de oír fue predicado en nuestra sede central, ubicada en la calle Marcos Astre 5232 del barrio Parque La Gloria, San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nuestros días de reunión son los miércoles y sábados 20 horas y domingos 19 horas.